Buen día tengan todos. En este video continuaremos con el uso del tester. Para este caso veremos el uso del ómetro u ohmímetro. El ómetro, como podemos ver su símbolo, cuenta con dos terminales. ¿Sí? Estos dos terminales ya lo habíamos identificado en otro video. Y en este instrumento, en este tester, encontramos esta sección delimitada con un color verde, donde encontramos diferentes rangos de trabajo del instrumento. Tenemos el primer rango que va de 0 a 200, el segundo que va de 0 a 2000, el tercero que va de 0 a 20.000, el cuarto que tenemos aquí va de 0 a 200.000 y de 0 a 2 millones de ohmios. Es la escala máxima con la cual podemos medir con este instrumento. Para medir con este instrumento debemos de saber que este se debe conectar en paralelo al circuito o a la resistencia sin alimentación de corriente. Como vemos aquí en el gráfico, tenemos nuestro instrumento, lo tenemos conectado a una resistencia y está conectado en paralelo a ella sin alimentarlo. Es importante que debemos de cumplir con esta norma, ya que podemos dañar el instrumento. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, vamos a realizar la medida como se muestra en el plano. Tomamos la resistencia, en este caso nos dice que es de 10 ohmios, 10 vatios, ¿sí? Con una tolerancia J. Esta tolerancia nos dice que es del 5% y lo verificaremos con los cálculos ahora. Ubicamos nuestra perilla del tester en la escala de ohmios, en la escala más baja, ya que conocemos el valor de la resistencia, y procedemos a medir. Tomamos un terminal, lo conectamos a la resistencia, tomamos el otro terminal y ahí vemos el valor que nos está marcando, 10.4 ohmios. Esto lo podemos verificar con la tolerancia. Para ello vamos a acudir a una tabla que tenemos acá, donde nos va a mostrar a nosotros si ese valor está dentro del rango de la tolerancia. Entonces son 10 ohmios que tenemos nosotros y nos dice que el valor admisible se encuentra entre 9.5 ohmios y como máximo 10,5 ohmios, lo que nos da a entender que nuestra resistencia se encuentra en buen estado. Continuando con el ejercicio, vamos a verificar esta resistencia. Nos está diciendo que tiene un valor de 240 ohmios y una tolerancia de más o menos 5%. En este caso, observamos que el valor de la resistencia supera la escala. Para ello, lo que vamos a hacer es aumentar la escala, ¿sí?, a 2000 para que nuestro tester la pueda registrar. Procedemos a medir y nos dice que tiene un valor de 234 ohmios. Verificamos con nuestra tabla y podemos observar que nuestra resistencia se encuentra en el valor admisible, valor mínimo 228 y valor máximo 252 ohmios. De esta misma forma podemos nosotros medir otras resistencias como estas que tenemos nosotros acá. En este caso tenemos una resistencia con el código de colores, ¿sí? Leyendo el código: café, negro, rojo y de tolerancia a dorado 5%, podemos ver que esta resistencia es de 1000 ohmios o de 1K. Nuestra escala nos permite leerla, ¿sí? Nos dice 979 ohmios y pues procedemos como siempre a verificar con nuestra tabla. A ver,
y esta resistencia se encuentra dentro del valor admisible y, como podemos observar, se encuentra dentro del valor. También tenemos esta otra resistencia, ¿sí?, que es de un valor mucho más alto, 5600 ohmios. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es a cambiar la escala para que nuestro tester la pueda registrar y medimos. Nos da un valor de 5.41K, o sea, 5.42K, o sea, 5420 ohmios. Vamos a verificar con la tabla. Sí, y aquí vemos que se encuentra dentro del valor admisible. De esta forma es que podemos nosotros verificar el valor de las resistencias, tomando en cuenta la tolerancia y cómo se miden con el tester. Continuamos midiendo el ohmiaje en un circuito serie de 3 resistencias. Aquí observamos el circuito y debemos de tener bien claro, como se muestra en el plano, que el circuito no debe estar alimentado de corriente y que el ohmómetro se debe de conectar en paralelo a cada una de las resistencias. Vamos a empezar la medición. Ubicamos la perilla en el ohmómetro en la escala de 20K, 20.000 ohmios, ya que nuestra primera resistencia es de 2200. Tomemos el dato. Nos está registrando 2,13 kiloohmios, que en nuestro caso, pasándolo a ohmios, sería 2130 ohmios. Lo registramos en nuestra tabla. Luego pasamos a medir la resistencia número 2. De la misma forma, en paralelo, sin desconectarla del circuito, no hay necesidad. Tomamos el dato, 5.43 kiloohmios, que equivalen a 5430 ohmios. Lo registramos en nuestra tabla y continuamos con la otra resistencia, la 3. Aquí nos está registrando 0,97 kiloohmios. Para que tengamos una mejor resolución o una mejor lectura, vamos a bajar la escala, ¿sí?, a la escala de 2000, ya que nuestra resistencia es de 1K, para tener una mejor lectura. Aquí tenemos que nuestra resistencia nos está marcando 983 ohmios. Lo registramos en la tabla. Y podemos ver que acá tenemos el resultado del voltaje, de la resistencia total. Verificamos. Tenemos que nos da un valor de 8543 ohmios. Lógicamente aquí en esta escala no vamos a poderlo medir porque el valor sobrepasa. Entonces aumentamos de nuevo la escala y verificamos. Bien, aquí nos está mostrando un valor de 8.52 kiloohmios, que es el valor más aproximado que tenemos, ya que la resolución es bastante alta y las unidades más pequeñas pues no nos las va a registrar muy bien, dándonos a nosotros pues un valor de 8530 ohmios, que se acerca mucho a lo que tenemos nosotros acá en los cálculos.
Continuaremos midiendo el ohmiaje en un circuito paralelo de 3 resistencias. Para esto debemos de tener en cuenta que como todo ómetro se conecta en paralelo a las resistencias o al circuito, en este caso no podremos conectar en paralelo a cada resistencia sin desconectarlas del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros conectamos el ómetro a la resistencia 1 y esta se encuentra conectada al circuito, estaríamos midiendo la resistencia total. Para ello, ¿qué debemos de hacer? Debemos de aislar la resistencia del circuito, en otras palabras, desconectarla del circuito, solo con un terminal basta, y con este procedimiento podríamos medir la resistencia 1 sin ningún inconveniente. Lo mismo se repetiría para la resistencia número 2, se desconecta del circuito, la aislamos, ¿sí? Y desconectando un solo terminal y podremos medirla, y se repetiría este procedimiento para la resistencia número 3 o las resistencias que tenga el circuito. Mediremos las resistencias de este circuito paralelo construido con las resistencias del circuito anterior. Son las mismas resistencias. Para esto miraremos el plano, ¿sí?, donde nos está indicando que debemos de desconectar una de las resistencias para poder medirla. Entonces desconectaremos la resistencia, tomaremos nuestro tester y lo ubicaremos en la escala. Aquí en 20K, ya que está la resistencia 2200, tomamos el valor. Aquí nos está indicando un valor de 2130 ohmios. Acuérdense que hay que pasarlo a ohmios. Vamos a nuestra tabla y vamos a registrarlo. La resistencia 1, 2130 ohmios. Continuaremos con la resistencia número 2. Aquí observamos el plano. Nuevamente conectamos la resistencia 1 al circuito. Desconectamos la resistencia número 2. Tomamos la medida y nos está registrando un valor de 5420 ohmios. Vamos a nuestra tabla, registramos el valor y ahora vamos a continuar con nuestro plano. Tenemos la resistencia número 3. Nuevamente conectamos la resistencia 2 al circuito, desconectamos la resistencia número 3 para poder realizar la medida. Conectamos nuestro medidor. Aquí nos está diciendo que tiene un valor de 970. Podemos disminuir la escala, ¿sí?, para poder tener más precisión. Y aquí vemos que nos está dando un valor de 982 ohmios. Vamos a nuestra tabla y registramos el valor. Aquí vemos que nos da un valor de resistencia total, ¿sí? Vamos a medirlo también. Acuérdense que esto siempre nos va a dar una variación debido pues a que pues el cálculo es mucho más preciso que nuestro instrumento. Entonces nos dice 598 y medimos nosotros nuestra resistencia total. Sí, nos está dando 601 ohmios, muy aproximado al 598 que tenemos en la tabla por 3 ohmios. Y aquí vemos nosotros cómo es que se miden las resistencias en un circuito paralelo, tanto las parciales como la resistencia total.
Continuaremos con los ejercicios en clases. Por favor, revisen la plataforma y realicen el ejercicio para que continuemos con la medición de voltaje. Utilizaremos el voltímetro de corriente alterna y el voltímetro de corriente continua. Gracias por su atención y nos vemos en clase.